La afición de Tigres amaneció con el corazón acelerado y el celular en la mano, porque desde temprano empezó a circular la versión de que la directiva felina tendría prácticamente amarrado un contrato de 3 años con Vincent Aboubakar, ese delantero africano que huele a gol, a potencia y a noches grandes en el Volcán. Y aunque nadie se atreve todavía a poner la mano en el fuego y decir que es oficial, el simple rumor ya incendió las redes, los grupos de WhatsApp y cada rincón donde late un corazón auriazul. Para nosotros, los incomparables, escuchar el nombre de Aboubakar junto al escudo de Tigres no es cualquier cosa, es como si de pronto se abriera una ventana hacia un futuro donde el equipo vuelve a mirar de frente al continente, se codea con los grandes y demuestra, otra vez, que en San Nicolás no se viene a pasear, se viene a competir por todo y a romper el mercado como pocas instituciones en México se atreven. El run run empezó, como casi siempre, con esos insiders que de repente sueltan frases misteriosas, hablan de llamadas nocturnas, de agentes que viajaron en silencio y de una propuesta formal puesta sobre la mesa, y aunque la palabra oficial todavía no aparece en ningún comunicado. La historia que más se repite es la de un acuerdo por 3 temporadas que haría de Aboubakar una de las caras principales del proyecto felino a mediano plazo. El solo hecho de imaginar a un 9 de esa categoría vestido de auriazul despierta algo especial en la hinchada, porque Tigres se acostumbró los últimos años a tener figuras de peso, tipos que no se encogen en las finales, y la idea de sumar a un delantero que ya sabe lo que es jugar mundiales, Champions y partidos calientes hace que a más de uno se le erice la piel. No es casualidad que el rumor haya pegado tan fuerte, porque venimos de meses en los que se hablaba de la necesidad de renovar la delantera, de encontrar un relevo de jerarquía, de bajar un poco la dependencia de ciertos nombres históricos, y en medio de ese contexto, que aparezca Aboubakar en la órbita felina suena casi a respuesta del destino para ese deseo silencioso que la afición venía guardando. Muchos aficionados recuerdan los goles del camerunés en Copas del Mundo, esos remates llenos de fuerza, esa manera de aguantar la marca de 2 defensores y aún así encontrar el espacio para definir, y al imaginarlo en el Volcán, guiado por el rugido de la U, el sueño se vuelve tan nítido que por un momento cuesta trabajo recordar que, oficialmente, todavía estamos hablando de especulación. Se dice que la directiva de Tigres no se conforma con nombres, que busca perfiles, personalidades, jugadores capaces de soportar la presión de un estadio que no perdona la tibieza, y en ese sentido, la figura de Aboubakar encaja perfecto con ese molde de delantero que se alimenta del ruido, que pide la pelota cuando quema y que no se esconde cuando el reloj marca los minutos finales. El supuesto contrato de 3 años no es cualquier detalle en esta historia, porque habla de un compromiso serio, de un proyecto donde no se trata de un simple préstamo o de un experimento de corto plazo, sino de apostar por un delantero que, más allá del impacto mediático, vendría a ser eje de un plan deportivo que mira hacia liguillas, títulos de liga y competencias internacionales. Entre los rumores que circulan se menciona que las negociaciones habrían avanzado en silencio, sin tantos reflectores, mientras otros nombres acaparaban la conversación, y que justamente esa discreción fue la clave para poner sobre la mesa una oferta sólida, con un salario competitivo y un discurso deportivo seductor para un futbolista que ya lo ha ganado casi todo, pero que aún podría encontrar en Tigres un reto distinto y apasionante. En las charlas entre aficionados se imagina la dupla de Aboubakar con los actuales referentes del plantel, se piensa en cómo podría combinar su potencia con la creatividad de los mediocampistas, en la manera en que podría aprovechar los centros desde las bandas y en lo bien que encajaría con ese estilo felino de atacar con decisión, sin miedo a llenar el área rival de camisetas auriazules. Hay quienes sueñan con ver al camerunés llegando al aeropuerto de Monterrey, rodeado de cámaras, con la sonrisa tímida pero la mirada del que sabe que está a punto de convertirse en ídolo de una de las aficiones más apasionadas de México, y con esas primeras palabras donde siempre se habla de títulos, de compromiso y de respeto por la camiseta que se va a defender. Por supuesto, también hay aficionados más cautos, esos que recuerdan que el mercado del fútbol está lleno de historias que parecían cerradas y se cayeron en el último minuto, y por eso repiten que, hasta no ver al jugador firmando, no quieren ilusionarse demasiado, pero aún así, se les escapa una sonrisa cuando leen las palabras contrato. 3 años y Tigres en la misma frase. La figura de Aboubakar representa ese tipo de fichaje que manda mensaje, que no solo sirve para reforzar la plantilla, sino para recordarle a todo el continente que Tigres sigue dispuesto a competir en la élite, que el Volcán no se conforma con jugar, quiere seguir exportando miedo, respeto y esa sensación de que enfrentar a los auriazules nunca será un partido más. En las redes sociales, la imaginación ya hizo lo suyo, y circulan montajes con el camerunés luciendo la camiseta auriazul, levantando los brazos hacia la general, celebrando goles que todavía no existen, pero que muchos sienten casi reales, porque la afición felina tiene esa capacidad de adelantarse a la historia y vivir las emociones antes de que sucedan. Algunos comentarios destacan que el estilo de juego de Aboubakar encaja perfecto con el ADN de Tigres, un equipo que no teme al contacto físico, que se siente cómodo cuando el partido se vuelve intenso y que sabe sacar ventaja de un delantero que pueda aguantar la pelota de espaldas, arrastrar marcas y abrir espacios para que aparezcan los compañeros desde segunda línea.
También está la parte simbólica del posible contrato de 3 años, porque eso habla de estabilidad, de un proyecto que no quiere vivir de chispazos, sino construir una estructura donde el delantero tenga tiempo para adaptarse, consolidarse y dejar huella, y no solo ser recordado como un fichaje fugaz que pasó sin terminar de explotar todo su potencial. En medio de tanta ilusión, no faltan las preguntas sobre el aspecto físico del jugador, sobre su edad, sobre el ritmo de competencia que trae y sobre cómo se adaptaría a la intensidad del calendario mexicano, pero incluso esas dudas se sienten más como un intento de aterrizar el sueño que como un rechazo, porque al final, el corazón de la hinchada late más fuerte que cualquier dato frío. Lo que nadie discute es que un fichaje así alimentaría la competencia interna en el vestidor, obligaría a todos a elevar el nivel y reforzaría la idea de que en Tigres nadie tiene el puesto asegurado por nombre, sino por rendimiento. Y eso siempre termina beneficiando al equipo cuando se acercan las fases decisivas del torneo y se necesitan hombres preparados para responder. Se comenta, en voz baja pero con brillo los ojos, que las charlas entre la directiva felina y el entorno de Aboubakar habrían sido largas, cuidadosas, con muchas idas y vueltas, porque no es fácil traer a un jugador de ese calibre a México, y menos cuando hay otros mercados interesados. Pero también se dice que el proyecto deportivo y la pasión de la afición jugaron un papel clave para seducir al delantero. Para el camerunés, según se especula, Tigres representaría una oportunidad de ser protagonista absoluto, de convertirse en referente de una institución que no duda en levantar estatuas a sus grandes ídolos y que sabe reconocer a los que se parten el alma por la camiseta, algo que siempre pesa cuando un jugador decide dónde quiere seguir escribiendo su historia. Dentro de la afición se recuerda cómo otros grandes nombres llegaron alguna vez como rumores, empezaron siendo simples conversaciones de pasillo y terminaron convirtiéndose en presentaciones multitudinarias, con el volcán rugiendo desde el primer día, y muchos se aferran a esa memoria para creer que esta historia con Aboubakar podría seguir el mismo camino. No faltan quienes ya analizan la posible alineación, se imaginan con lujo de detalle en qué zonas del campo se movería el camerunés, cómo podrían ajustarse los esquemas del técnico para sacarle el máximo provecho, y hasta se atreven a describir jugadas específicas, centros desde la izquierda, remates de cabeza demoledores y jugadas de contragolpe donde la potencia del africano sería devastadora. En los noticieros deportivos se ha empezado a usar un tono más cuidadoso, hablan de acercamientos, de interés formal, de pláticas avanzadas, y cada palabra nueva que aparece en pantalla es tomada por la afición felina como una pieza más de un rompecabezas que, de completarse, dibujaría una de las contrataciones más sonadas del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Los rivales también miran de reojo este rumor, porque saben que Tigres, cuando decide ir con todo por un jugador, suele hacerlo en serio, y la simple posibilidad de tener a Aboubakar enfrente en una liguilla, con el volcán encendido y el título en juego, hace que más de uno se empiece a preocupar por la manera en que deberán reforzarse para no quedarse atrás. En los cafés, en los taxis, en las taquerías, el tema se repite una y otra vez, y la conversación siempre termina en el mismo punto, en esa mezcla de cautela y esperanza que define al hincha cuando la ilusión está a flor de piel, porque todos saben que el fútbol es caprichoso, pero también que los sueños, de vez en cuando, se vuelven realidad en forma de fichajes que parecían imposibles. Muchos recuerdan que Tigres no es ajeno a este tipo de apuestas, que ya antes se ha atrevido a tocar puertas en mercados lejanos y ha logrado convencer a figuras internacionales de venir a México, y eso alimenta la confianza en que la historia de Aboubakar no es un simple humo para rellenar programas, sino una posibilidad concreta que se está cocinando con paciencia. Entre los incomparables ya se habla de cómo sonaría el estadio coreando el apellido del camerunés, de las mantas que podrían aparecer en la general, de los cánticos adaptados para darle la bienvenida y de esa primera noche de liguilla donde, en el imaginario colectivo, el delantero se estrena con un gol que quedará grabado para siempre en la memoria felina. Se debate también sobre el impacto que tendría este movimiento en el mercado nacional, porque un contrato de 3 años con un jugador de esa categoría no solo refuerza al equipo, también sube la vara para los demás, obliga a los rivales a reaccionar y alimenta esa sensación de que la Liga MX sigue siendo un destino atractivo para futbolistas de talla mundial. Hay aficionados que, con corazón de analistas, señalan lo que significaría tener a Aboubakar como referencia ofensiva en competencias internacionales, hablan de la posibilidad de volver a ilusionarse con torneos continentales, de dar golpes sobre la mesa ante clubes de otras ligas y de convertir cada noche en el volcán en una vitrina para el fútbol del continente. De vez en cuando, la realidad golpea y alguien recuerda que todo esto sigue siendo un rumor, un conjunto de versiones sin confirmación oficial, pero incluso en esos momentos de lucidez, la conversación termina volviendo al mismo punto, al deseo profundo de que esta especulación se transforme en una foto, una firma y una camiseta levantada ante la prensa. Hay quienes ven en este posible fichaje una señal de continuidad del proyecto felino, una manera de decir que Tigres no tiene intención de bajar el ritmo, que la exigencia interna sigue siendo altísima y que cada torneo se afronta con la idea de mejorar lo hecho anteriormente, no solo de mantener un estatus conseguido en el pasado.
La narrativa que se construye alrededor de Aboubakar y Tigres también tiene un componente emocional muy fuerte, porque se habla de un delantero que viene de un contexto distinto, que ha recorrido el mundo y que encontraría en Monterrey una especie de segunda casa, arropado por una afición que sabe cómo hacer sentir querido a un jugador desde el primer día. Se especula incluso con detalles casi cinematográficos, como la posibilidad de que el camerunés conozca el estadio vacío antes de su presentación, que recorra el túnel, que toque el césped en silencio y que, en ese momento, entienda de golpe por qué el Volcán es considerado uno de los lugares más especiales para jugar fútbol en todo el continente. Entre tanta ilusión, también se habla de responsabilidad, porque un fichaje de ese tamaño no puede ser solo fuegos artificiales, debe ir acompañado de un plan claro, de un sistema que lo potencie y de un entorno que le permita rendir al máximo, y en ese aspecto, muchos confían en que Tigres ha aprendido de experiencias anteriores y sabe cómo rodear a sus figuras. La posible llegada de Aboubakar también se ve como una oportunidad para que los jóvenes del plantel aprendan de un delantero con recorrido, que ha enfrentado todo tipo de defensas, que ha marcado en escenarios complicados y que podría convertirse, más allá de los goles, en una referencia para los canteranos que sueñan con consolidarse en el primer equipo. Los medios internacionales no se han quedado al margen, y algunas versiones en el extranjero ya mencionan el interés de Tigres como una muestra del peso que ha ganado el club en los últimos años, algo que enorgullece a la afición. Porque cada nota que coloca el nombre del equipo junto al de figuras de nivel mundial refuerza la idea de que el proyecto felino trasciende fronteras. A medida que pasan las horas, el rumor no se apaga, al contrario, gana fuerza con cada comentario, cada filtración, cada detalle adicional que se suma al relato, y esa acumulación de pequeñas pistas es la que mantiene a la afición pegada al teléfono, actualizando la página una y otra vez, con la esperanza de ver ese anuncio soñado. Entre los aficionados más románticos se habla de destino, de cómo ciertas historias parecen estar escritas desde antes, y se conectan episodios de la carrera de Aboubakar con momentos clave en la historia de Tigres, como si existiera una línea invisible que de alguna manera apuntara a que los caminos del delantero y del club estaban destinados a cruzarse. La noche también tiene su propio efecto, porque cuando cae el sol y el ruido de la ciudad baja un poco, las mentes se llenan de imágenes del volcán encendido, de un partido grande, de un centro desde la banda y de un remate poderoso del camerunés que se va al fondo de la red mientras el estadio explota en un rugido que se escucha en toda la ciudad. En medio de toda esta lluvia de emociones, se alza una idea que se repite entre los hinchas, la de que Tigres está obligado a seguir soñando en grande, que no puede conformarse con lo que ya ganó, y que figuras como Aboubakar son justamente el tipo de apuestas que se necesitan para mantener viva esa llama de ambición que ha distinguido al club en la última década. No faltan quienes intentan descifrar las señales de la directiva, analizan cada entrevista, cada gesto, cada respuesta evasiva, como si se tratara de un código a descifrar, y en cada silencio, en cada sonrisa contenida, ven una confirmación disfrazada de prudencia, algo que solo alimenta más la ilusión colectiva. En los grupos de aficionados ya se organizan posibles recibimientos, se sueña con banderazos, con caravanas, con esa costumbre tan regia de volcarse las calles para darle la bienvenida a los nuevos ídolos, y aunque todo está todavía en la esfera de la imaginación, nadie puede negar que la sola idea de vivir ese momento ya genera mariposas en el estómago. Por otro lado, hay un sector de la afición que pide calma, insiste en que, más allá de los nombres, lo importante es el funcionamiento del equipo, el fortalecimiento de todas las líneas y la continuidad de un proyecto deportivo sólido. Pero incluso ellos reconocen que un jugador del calibre de Aboubakar podría ser la pieza que marque diferencia a los partidos donde todo se define por un detalle. La discusión también llega a los programas de radio locales, donde los aficionados llaman, dan su opinión, se declaran emocionados, preocupados o escépticos, pero todos coinciden en algo. El simple hecho de estar hablando de un posible contrato de 3 años con el camerunés demuestra que Tigres sigue pensando en grande y no ha perdido su esencia de club ambicioso. Entre las tantas versiones que circulan, una de las más repetidas es la que habla de la rapidez con la que la afición de Tigres adopta a sus jugadores, de cómo un futbolista que se entrega y muestra carácter no tarda en convertirse en uno de los favoritos, y eso, se dice, es algo que podría seducir a un competidor nato como Aboubakar. Mientras tanto, el plantel actual de Tigres sigue con su rutina, entrenando, preparando el siguiente partido, pero es imposible pensar que los jugadores no estén también al tanto de los rumores y no se imaginen cómo sería compartir vestidor con un delantero que ha hecho ruido en el fútbol internacional y que podría aportar una nueva energía al grupo. Si el rumor se concreta, la presentación del camerunés podría convertirse en un evento histórico, uno de esos días que después se mencionan siempre que se habla de grandes fichajes, con el volcán abierto, la gente llenando las gradas solo para verlo caminar sobre el césped y escuchar sus primeras palabras como jugador de Tigres. En caso de que la historia no termine en firma, también quedará una lección para todos, la de lo rápido que se encienden las ilusiones y la importancia de manejar las expectativas en un entorno donde cualquier filtración se multiplica en cuestión de minutos, pero incluso en ese escenario, el mensaje quedaría claro:
Tigres sigue apuntando alto. La realidad es que, por ahora, vivimos en esa frontera difusa entre lo posible y lo imaginado, en ese espacio donde los rumores tienen vida propia y conviven con la esperanza, y quizá por eso la historia de Aboubakar y el contrato de 3 años con Tigres se ha convertido en el tema del momento, porque habla de ambición, de sueños y de la eterna necesidad del hincha de creer que lo mejor está por venir. En el fondo, lo que late detrás de esta historia es el deseo de ver a Tigres reforzado con un jugador que encarne la fuerza, el carácter y la determinación que la afición tanto valora, un delantero capaz de mirar al arco rival sin titubear y de cargar con la responsabilidad de ser la punta de lanza de un equipo que no conoce la palabra miedo. Cada nuevo día sin confirmación oficial es un ejercicio de paciencia para la hinchada, que se mueve entre la ansiedad y la ilusión, pero que a la vez demuestra su madurez, recordando otras historias similares y sabiendo que, en el fútbol, las mejores sorpresas a veces llegan cuando menos se las espera. Mientras tanto, el rumor sigue ahí, flotando sobre la ciudad, colándose en las conversaciones familiares, en los pasillos del trabajo, en los mensajes de voz que se reenvían una y otra vez, y cada repetición no hace sino reforzar la idea de que la sola posibilidad de tener a Aboubakar en Tigres ya cambió el ánimo del entorno. A medida que el calendario avanza, la sensación de que algo grande podría estar gestándose se hace más intensa, y aunque nadie pueda asegurar el desenlace, lo cierto es que la historia ya logró algo importante, unir a la afición en un mismo sentimiento. El de querer ver a su equipo dando otro golpe sobre la mesa y apostando por una figura que represente la grandeza a la que aspira el club. Tal vez, en unas semanas, estemos recordando estos días como el preludio de una presentación que nos erizó la piel, o quizá como el capítulo de un libro que se cerró sin final feliz, pero en cualquiera de los dos casos, la manera en que la afición se movilizó y soñó con este rumor demuestra lo viva que está la pasión por Tigres. Porque, al final del día, eso es lo que nos define como incomparables, la capacidad de ilusionarnos, de vivir el fútbol con intensidad, de discutir fichajes imaginarios como si fueran realidad y de esperar, con la fe intacta, que un día el rumor se convierta en anuncio oficial. El contrato de 3 años se haga realidad y veamos a Vincent Aboubakar rugiendo junto a nosotros en el volcán. Hasta que llegue ese momento, si es que llega, seguiremos refrescando las noticias, leyendo entre líneas cada declaración, descifrando las señales y alimentando la esperanza, porque para una afición como la de Tigres, soñar con grandeza no es un lujo, es parte de la esencia, y nombres como el de Aboubakar solo vienen a recordarnos que nuestro techo sigue estando muy, muy alto. Y así, entre especulaciones, deseos y corazones acelerados, la historia de Aboubakar y el contrato de 3 años con Tigres se ha convertido ya en una especie de leyenda en construcción, un cuento que todos queremos ver terminar con el camerunés enfundado en la auriazul, mirando al cielo del volcán mientras la afición, fiel a su costumbre, demuestra una vez más por qué es verdaderamente incomparable.